A ver. Hola, ¿cómo Hola. están? Hola, Hola, mucho linda, muchas gusto. gracias. Gracias a ustedes por dedicarme tiempo, por poderme acompañar aquí un rato, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a Gracias. ti. Nada. Qué lindo look que tenés, me encanta. Ay, gracias. No, bueno, uno tiene que saber, ¿no? O sea, también tengo que grabar un video el día de hoy, entonces me tocó improvisar. Esa es la forma en que uno mantiene la expectativa del público. Bueno, Vamos, vamos a decirlo así. ¿Cómo está? Mucho gusto, qué lindo conocerte, Sabrina, y a tu mami. Increíble poder compartir con ustedes, me parece genial. Allí en Estados Unidos, ¿en qué parte están ustedes? estamos en Connecticut, cerca de Nueva Ah, York. En Connecticut. Ah, ya, chévere, chévere. Es un estado no muy mencionado por acá, bueno, al menos para mí, no, pero chéverísimo. Qué lindo, un abrazo para allá Nadie, a nadie, todos. gracias. Otro para acá. Siempre decimos eso. ¿Dónde queda Connecticut? De Nueva York manejando 1 hora y media. Y ahí la gente entiende. Así como, cerca de Nueva York, o sea, sí existe, lo que todo es Nueva Exacto. York, Washington, Nueva York, Washington, para lo general. Qué linda tu mami, ¿cómo se llama, señora? Mi nombre es Diana Martínez, mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Hola, yo me presento, soy Gladys Solé, soy de Argentina, estoy visitando a mi hija, que estoy muy, muy contenta. Y bueno, y además compartiendo la alegría de haber recuperado su cuenta, gracias a tu mérito, que verdaderamente yo padecí verdaderamente lo que ella sufría, porque en realidad tenía horas de esfuerzo, de trabajo, y bueno, una forma de ayudarla fue buscar tutoriales. Claro, contemos por eso. ¿Por qué la tenemos a mamá en el vivo? Porque creo que es la primera vez que Que me aparece. filman, porque yo soy perfil muy bajo. Ah, Sí. o Estaba- sea, no, nada, simplemente cuando tú le dijiste, mamá, necesito ayuda, me pasó esto, y tu mamá, como cualquier mamá, o sea, mamá hacker sabe, señora, no se preocupe, yo la entiendo como mamá que soy. Uno de se hecho, pone leona a ayudar al hijo. sí, de hecho pasó así. Yo pierdo la cuenta, no le aviso a nadie porque estaba en una crisis existencial. Me imagino. Sí, y ella, que fan número uno, obvio la mamá, me dice, ¿qué pasó con tu cuenta? Estoy tratando de mostrarle a gente y no apareces. Y le digo, me la cerraron, no sé por qué, necesito tiempo para acomodar. Y ahí empecé a mandar formularios con todo. Me crucé en el camino realmente con gente muy mala y gente muy buena, gente muy Ya. generosa que trató de ayudarme, pero bueno, viste cómo es esto, a veces te contestan, a veces no, a veces hay métodos que no funcionan o hay gente que no sé, que la perdió en el 2016 y le funcionó tal cosa y hoy ya no. Claro. Y cómo es, y después me crucé con gente que hasta me querían, me extorsionaban, ¿viste? Yo tengo tu cuenta, yo la tengo, dame plata. Y yo digo, no, no la tenés vos. O sea, Ya. y bueno, Chuso. Pero eso fue, o sea, tú no lo avisaste en redes sociales, sino que simplemente te empezaron a escribir así random. claro, no, yo había perdido la cuenta, me habían hackeado, o sea, como tercera vez, me habían empezado a publicar cosas en la historia, a seguir gente, me seguían como a 2000 personas por día. Yo me di cuenta, miro la actividad reciente y me decía que hubo una conexión en Ucrania, pero bueno, viste que nunca se sabe dónde ponen la IP, no, no sé. Por supuesto, por supuesto. Así que nada, y ahí fue cuando dije, bueno, cambió todo, esta persona quería seguir intentando entrar, yo también a la vez, y Instagram obviamente vio actividad rara y dijo, listo, nadie entra, y se la quedaron ellos. Y ahí es donde no podía acceder. Le cuento a ella más desesperada que yo, porque también uno entiende, ¿no? Capaz que lo hablo con otras personas y te dicen, bueno, pero te abrís otra. Claro. Sí, obvio que te abrís otra, pero hay mucho trabajo por detrás, muchos contactos, que realmente uno se relaja, ¿no? Cuando está Muchos todo sacrificios, es el tiempo que uno le invirtió en el contenido, en tu foto, en todo. sí, y esto de los contactos que uno, a veces algunos se llaman, ¿no? No sé, Sabri Cordán, y otros se ponen travel y no me acuerdo realmente, no sé cómo volver a buscar gente. Ya. Ok. Y bueno, y encima me habían hackeado, me hicieron una cuenta fake, que todavía está por ahí, entonces digo, me buscan como Sabrina Cordal y agarran a la cuenta fake, o sea, no, todo mal. Claro, porque enseguida de una, le estás promocionando, vamos a decirlo, con tu nombre, con tu imagen, a esa otra cuenta que quién sabe con qué motivos o qué razón la crearon.
Exacto. Y así que nada, y ahí fue cuando ahora le paso el protagonismo, que ahí está diciendo un amigo, que hable la mamá, que hable la mamá. Ahí le paso el protagonismo a ella, que es por eso que está acá, que me dice, Sabri, Es así. Cuéntenos. Yo estaba orgullosa como mamá, le mando un video a mi jefa como para que ella siga el link de ella había hecho una nota de un barrio chino y mi jefa me dice, no lo puedo ver. Y bueno, cuando yo voy a verlo tampoco lo podía ver, me contacto al toque con ella y era que le habían hackeado la cuenta, así que fue instantáneo que me entero. Con toda la preocupación, no lo iba a hacer en horario laboral, a la noche me pongo a buscar tutoriales, algo como una herramienta para ayudarla, Claro. la gran suerte de encontrarte a vos. Entonces, lo que hice, le remití a ella cómo ubicarte, y bueno, y me pareció bastante viable. Entonces, bueno, me contó que se habían contactado y que, bueno, quizás... primero probé todo lo que publicaste, todo, probé todos los formularios y demás. Tuve respuesta, hice lo de los códigos, todo lo que te mandan. Nada, y después encima te respondían, hasta desconfié hay que decir la verdad, desconfié un segundo, también porque me mandaban con un mail que tipo es xsame, arroba Claro. Facebook support, qué sé yo. Entonces le digo a ella, no, es un hacker, no ayuda, qué mal, necesita. No. A ver, vamos a responder esa parte breve. Y ahí busco una chica que le ayudaste con la cuenta y te empieza a hacer una investigación fuerte durante 7 días. O sea, me investigaron primero. Ok, me estoy enterando, chicos. Yo no sabía esto. Continúa. No, te hice una investigación durante 7 días y dije, es real, o sea, la voy a hablar. Y ahí te hablé. Y ahí fue que le digo a mi mamá, che, es real, lo voy a hablar. Y me hablaste y ahí es cuando te dije, bueno, no importa, no sé si me la vas a recuperar o no, pero realmente, y lo quiero decir, me sentí súper acompañada de tu parte. Eso yo lo sentí también, que verdaderamente ella no estaba sola para pelearla, porque cuando lo hizo sola, le mandaban todas respuestas automáticas. En cambio, cuando se contactó con vos, empezó a tener una respuesta más personalizada, que eso nos dio un poco más de respiro y de quedarnos un poco más confiadas, la verdad. Sí, Gracias. bien. Y que yo entiendo perfectamente de que si no me la van a devolver, no es tu culpa, ¿no? Yo lo que necesitaba con vos era ese nexo entre mí y la compañía, y Instagram o Facebook, lo que sea. Entonces, más allá del resultado final, ¿no? Por eso yo te decía, no sé si la voy a recuperar o no, pero bueno, ya me siento acompañada, me siento que estoy llegando y que estoy haciendo todo también. Sentí eso. Bueno, ya está, ya lo di todo. O sea, al principio hay personas que, bueno, no sabía que me habían investigado, pero agradezco que se mencione. No, es que es genial, porque hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? Tuve un caso, mi querida Tetiana, la adoro, la quiero. Ella le pasó eso, o sea, confió en una persona, le pagó, pero a cada rato, cada semana le pedía más plata, y como que no veía resultados. Entonces ella se asustó y dijo, no, hasta aquí nomás, gracias. Cuando me contactó, solamente me dijo, como ella es de Rusia, o sea, ella habla ruso, me manda unos capture y yo, Dios mío, y me dice, no, yo hablo ruso, o sea, sí entiendo lo que dice ahí. Y yo, ok, pero lo que pasaba es que este hacker le estaba pidiendo dinero constantemente, cosa que no es necesario, chicos, o sea, es algo que sí quiero dejar claro. Yo al menos no lo hago, yo solamente digo, y ahora por seguridad, desde hace 2 semanas, porque esto es reciente, yo estoy trabajando por medio de un contrato. Yo a Sabrina le dije, mira, yo tengo este contrato, léelo, si estamos de acuerdo, comenzamos a trabajar, y si no, no pasa nada. O sea, aquí cada uno sigue su camino y punto. ¿Por qué? Una, porque es una forma de darle confianza al cliente. Ok, esto es lo que voy a obtener, me está ofreciendo esto. Y 2, es algo que yo me estoy comprometiendo a hacer. Si en alguno de los casos no estamos de acuerdo, entonces, ok, esto pasó, no confíen, etcétera. Pero ella ya tendría una forma, un respaldo, cómo reclamarme. O sea, esto es lo que ella me ofreció y no me dio. Entonces, sí, traten de buscar personas que les puedan dar esa seguridad a ustedes de que van a tener esa compañía, esa confianza, y chéverísimo. Ahora, otra cosa, que los de Facebook, efectivamente, cuando te responden un correo, nunca te van a decir soy pepitopiwave@facebook.com por su seguridad. Ellos inician login a la plataforma donde ellos solucionan el problema y automáticamente cada día se les abre un usuario nuevo, no es el mismo siempre.
Entonces, puede ser de que un usuario de un correo que tú recibiste hace 2 años, ahorita lo esté respondiendo a Sabrina Cordal. O sea, me refiero a que siempre es constante el cambio según el usuario del asesor de Facebook que te ayude. Entonces, es algo como para que lo entiendan. Sí, me acuerdo que creo que me preguntaste, ¿por qué me responde así? ¿Por qué ese correo tan raro? Y yo, no, o sea, es Facebook mismo, solo que para que entiendan y para la posterioridad, para las personas que estén viendo este video, que funciona de esa manera. O sea, te dicen así de que Facebook, bla, 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 @xzy, no sé cuánto, @Facebook, es el usuario de ellos, de los asesores, cuando se loguean a su sistema para poder revisar cada uno de los formularios que se envían cuando yo lo hago. Entonces, bueno, Sabrina, la pregunta del millón, después de esta investigación, después de estos, ¿cuántos días fue que trabajamos juntas? Claro, bueno, tu contrato dice que después de, bueno, de solicitar tu servicio, X días. sí, durante 60 días vos me ayudás, sea que la recupere en el día 5 o en el día 60 clavados. Y al tercer día tuve mensajito de Instagram donde estuve ahí hablando un poco de necesitamos esto, necesitamos lo otro, mandé todo y me dijeron, listo, ya puedes acceder. Digo, mentira. Recién te dijo hacer, viste, yo te dije, digo, dame un tiempo que entienda que la recuperé. Pero Instagram la avisé corriendo y me sentí feliz porque realmente tenía todo para demostrar que es mi cuenta y que si había hecho algo mal, porque obvio que ahora entiendo que hay muchas políticas donde te pueden suspender la cuenta, pero bueno, contame qué hice mal no sé, para no volver a hacerlo. Es que va a depender mucho de, por ejemplo, estás en una hora contando 60 minutos y en esos 60 minutos pusiste probablemente dar demasiados likes. Puede ser una opción. Segunda opción, subiste muchas fotos repetidas. Ponte que en una historia estás así, en la otra historia estás así, en la otra historia estás así. Subiste como 5, 7, 8 fotos. Entonces es como, ellos lo toman como un bot. O sea, que alguien más lo está haciendo. O sea, no que no eres tú originalmente. ¿Ya? Entonces, eso está mal. Puede ser que ellas, no lo sé, nunca lo conversamos, pero puede ser que estabas utilizando alguna aplicación externa que tú utilizabas. Ok, voy a mejorar mi foto y desde aquí de la aplicación, que ya la tengo conectada a Instagram, cosa que está mal, la subo directamente. Lo que tú debes hacer siempre es guardo mi foto y la subo directamente desde la aplicación de Instagram. Porque Instagram como tal, Facebook, WhatsApp, no tiene ningún convenio con aplicaciones externas. Entonces automáticamente ellos te tienen como que no, esto es un bot, esto es una aplicación externa, porque se están conectando desde donde sea que tengan la base, por ejemplo Lightroom, no sé de qué país sea, y lo detectan, no, esta no es Sabrina Cordal, automáticamente, no, fue for phishing o lo que sea, y te lo quitan. Entonces es como que el bot está demasiado, digamos, seguro, aunque no lo es, porque toma muchas acciones humanas como inapropiadas y te la quitan. O tú pusiste una foto o muy sexy, porque eso también puede ser, y tú no estás acostumbrada a subirlo, entonces no, esta no es Sabrina, y te lo detectan. O sea, es muchos motivos que tú podrías decirme que fue lo último que hiciste, o sea, que fue en serio lo... Fue el hacker que me seguía mucha gente, estoy segura, porque él me seguía 2000 y yo dejaba de seguir todos los que más podía por día. Llegas a un tope que puedes dejar de seguir a 200 por día, pero de hecho ahora tengo todavía 6.000 personas que no sé quién son, o sea, no sé quiénes son, Claro. Pero bueno, vos me aconsejaste, no es nada, hacerlo relajado, de a poco, así que nada, eso sí te iba a consultar, también como para ayudar a más personas de, una vez que recuperas la cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos cuando te dicen, bueno, ahora cuídala? Bueno, ¿cómo la cuido? Porque me dicen, mirá, con los 2 pasos de verificación te la pueden robar igual, con esto te la pueden robar igual, entonces, no sé. Mira, yo ya hice un video de esto, pero ya que estamos en vivo y que la pregunta es válida. Instagram no te pertenece. Por más que tú estés utilizando ese perfil que tú consideras tuyo, no es tuyo. O sea, ellos te dan el permiso de que tú, como creadora de contenido, entretengas a los usuarios para que se queden más tiempo en la aplicación. Pero así como un contrato, ellos, si tú lees todas y cada una de las normas, en algún momento ellos no están de acuerdo con el contenido, con lo que tú haces, simplemente es chao.
Y no, por más que tú nunca hayas hecho nada malo, pero para ellos es malo, entonces simplemente la pierdes. Una, dos, ¿de qué manera la puedes cuidar? Por ejemplo, me estás diciendo, ok, pasó lo del hacker, tú misma en el momento en que ya sientes cosas raras, cambia tu contraseña, cambia la contraseña de tu correo electrónico, actualiza la verificación de 2 pasos, utiliza una app externa para hacer la autenticación o la verificación. Hay varias cosas que tú ya puedes empezar a hacer. Ok, si ya me di cuenta que estaba dejando de seguir mucha gente, ok, hazlo menos, hazlo como que 10 personas por día, te va a tomar un montón de tiempo, pero es la manera más segura de que Instagram no te vaya a perjudicar a ti. Entonces, tú también tienes que ver, no, primero mi cuenta, poco a poco me voy deshaciendo del problema. Nunca uses aplicaciones externas, jamás, jamás. Y cualquier pregunta que tengas, sí, oye, Diana, porque por ejemplo hoy día, una de las chicas que recuperé, Almu, me escribió y me dijo, me hackearon, y yo, me escribió de madrugada, y yo medio dormida, Dios mío, ¿qué pasó? Pero luego me dijo, no, ¿sabes qué? Por medio del correo la recuperé rápido, ya cambié todas mis contraseñas, y yo, entonces, luego revisé, efectivamente va bien, y yo, ok. O sea, nunca nadie está exento de que te pase eso, desafortunadamente. Las personas cuando ya ven que tienes un buen rating, porque la gente, hay páginas donde tú pagas y puedes decir, ok, Sabri Cordal, no sé si tú sabías, ¿no? Ok, quiero buscar el usuario de ella. Ok, busco el usuario de ella, ¿cuánta interacción tiene realmente? Así tú tengas 100 seguidores, si de ellos 99 te están interactuando, es una cuenta buena, porque así tengas tú pocos seguidores, la interacción es lo importante. Ok, y con esa información ellos van sacando de cuentas chiquitas o cuentas grandes, van sacando y van buscando qué pescar. Ok, si yo hackeo esta cuenta, luego simplemente borro todo, o sea, hay 2 opciones, ¿no? O le borran todo y lo usan para otros fines, como que, ok, voy a tener interacción con esta cuenta, chévere, o te extorsiono. Ok, yo quiero que me pagues tanto para que te devuelva la cuenta, para que todo esté bien. O sea, hay casos y casos, uno tiene que protegerse. Y ya te digo, o sea, esas páginas web donde te pueden verificar todo, o sea, tú pagas, ok, por $5 yo puedo ver, estoy viendo Mitch, hola mi amor, ¿cómo estás, Michelle? Ok, voy a ver, Mitch tiene 5,000 seguidores, y de los cuales 4,000 interactúan con fotos, comentarios, lo que sea. A mí me sirve esa cuenta, la hackeo. ¿Me entiendes? Entonces es fatal. O sea, uno no puede tener eso. Y eso en realidad está pasando, o sea, todo el tiempo está sucediendo. O sea, todos somos siempre un objetivo. Sí, qué bajón. Nada, bueno, muchas gracias. Nunca pensé que iba a decir esto, pero recuperé la cuenta gracias a mi mamá. Mi amor, y gracias, no, y verdaderamente por haberte encontrado, porque te voy a ser sincera, cuando yo vi tu video, le comenté los tips que vos decías para recuperar lo que era, que me pareció muy interesante, mandar fotos como para poder revelar que sos vos quien está proclamando su identidad con su cuenta, y estos pasos lo siguió. Pero después al no tener respuesta, estaban tan perdidas que era una forma de contactarte, y bueno, y el mérito tuyo por la gestión que verdaderamente fue muy valiosa, porque sola creo que lo hubiera logrado, así que te estamos muy, muy agradecidas. Realmente les agradezco mucho por la confianza, y qué linda, ¿no? Que de mamá a mamá. Porque yo también tengo hijos, ¿no? O sea, los míos están más chiquitos, pero igual, de mamá a mamá. O sea, Sí, aunque no lo sí, crean, este es el motivo por el cual yo empecé a hacer este tipo de tutoriales y videos. O sea, en algún momento hay muchos, hasta hoy, adolescentes, jóvenes, que les inhabilitan sus cuentas por contenido inapropiado para su edad, vamos a decirlo así, porque es una realidad. Yo ya soy un adulto, ya tengo ya 30 y tantos, o sea, ya sé lo que hablo. Y al principio mucha gente, yo lo estaba usando con mi usuario, Diana Martínez, pero luego me sentía como mamá, oye, no, pero ¿cómo no te van a inhabilitar si estás subiendo esto? O sea, cúbrete un poco, ¿no? O sea, eres una niña o un niño, no subas eso. Fue por eso que me puse mamá hacker. Aunque no lo crean, fue por esa situación así hace más de un año. Dije, ok, voy a ser mamá y por lo que hago hacker, soy mamá hacker. O sea, fue así instantáneo. Que una mamá
me haya referido, hoy me siento con la victoria más grande del mundo, Y sí, aunque no lo porque crean. sabés lo que se siente defenderlos y que ellos estén Claro, felices, vos sos feliz. correcto, o sea, totalmente cierto, así que he conseguido el objetivo, eso es lo que yo quería, porque no hay muchas mamás que realmente se preocupen de verificar el contenido de sus hijos. Mis hijos a veces me molestan porque yo les tengo aplicaciones en sus celulares para monitorear todo lo que hacen, todo, hasta los buscadores. Yo ya estoy, ¿y por qué buscaste esto? Y en Discord pusiste lo de acá, y yo todo. Y ya hay personas que dicen, ¿cómo sabes tanto? Mis hijos, como mamá, yo me pongo, o sea, tengo que ver qué hacen, o sea, hay mucha gente mala y uno tiene que estar siempre actualizándose hasta el día de hoy. Me sigo actualizando, en este caso en Instagram, así que agradezco muchísimo, señora, por haberme, o sea, en serio, siento que fue el win más grande el día de hoy con Sabrina y su mamá, así, gracias. Hermoso, hermoso. Y el mérito tuyo de la gestión, verdaderamente. Sí, muchas Gracias gracias. a ambas, de verdad, muchísimas gracias. Sabrina, ¿algún mensaje que le quieras dejar a las personas que están pasando por tu situación en este momento, que están desesperadas, que no saben qué hacer? ¿Qué les Sí. podrías decir? Que no se den por vencidos, aunque sea el día 20, porque yo al 20 ya dije, bueno, me hice una nueva cuenta, que no se den por vencidos, que traten de hacer primero todo por su cuenta, porque creo que mismo vos en tus videos tenés mucha información, y ya si no lo pueden hacer por sus propios medios, que busquen a alguien de confianza, como me pasó a mí. Yo en este caso te encontré a vos y te súper recomiendo, pero que busquen así como me pasó a mí, a vos o a quien sea, y que se apoyen en gente confiable y que sea así, ¿no? Que tenga fotos, que tenga historias de otras personas que le haya sucedido, no que no sea un perfil sin nada o que te pidan dinero, o entonces, nada, que busquen un poco más de información. Yo me considero que soy demasiado buscadora, No, pero si está no, perfecto, pero está creo que hay perfecto. mucha información en las redes y a veces te puede desinformar, pero que no se den por vencidos, que si realmente tu cuenta lo vale y pusiste mucho esfuerzo y tenés muchos contactos y es tu conexión. Por ejemplo, para mí, yo dejé todo en mi país, en Argentina, y lo único que me traje son mis redes sociales y los contactos. Entonces, realmente para mí era muy importante, lo es. Así que ese es mi consejo. No se den por vencidos, se puede. Si Instagram lo considera, se puede. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ambas, es lindo conocerla, señora. Un abrazo acá enorme desde Guayaquil, Ecuador. En serio, sí, así, abrazo, abrazo. Bueno, Gracias a ambas. Y chicos, cualquier pregunta, déjenla aquí en los comentarios, me pueden dejar a mi correo electrónico, está aquí en mi perfil. Cualquier pregunta, yo con mucho amor les puedo responder todas sus dudas. Y para la siguiente, un beso en serio, cuida tu cuenta, cambia la clave, bueno, no sé, creo que ya lo hiciste. Y cualquier duda, estoy a las órdenes con mucho gusto para la que sea. lo Y mismo. gracias por siempre. Un beso gigante. Gracias a ambas. Cuídense. Bye bye.